Mixta. Señor presidente, señorías, inicio el trámite que concluye este debate de orientación de política general con las propuestas de resolución que mi grupo ha formulado ante esta Cámara. Son propuestas que de alguna manera tratan de continuar en forma ahora ya propositiva y de propuesta lo que fueron los ejes del debate, al menos en nuestra formulación, los ejes del debate que hemos tenido aquí a lo largo de estos 2 días. Si bien es cierto que yo creo que para que tenga eficacia este trámite, y supongo que en la siguiente intervención tendré oportunidad de extenderme más sobre este asunto, nosotros lo que hemos tratado ha sido de concentrar en unas pocas propuestas aquello que nos parece lo más esencial y fundamental en este momento, sin esta vocación de totalidad y de abarcar todos los puntos y asuntos que pueden ser objeto de esa orientación política general que me parece que hace que pierda eficacia este trámite. Y miren, yo no sé por qué calles de Asturias circulan ustedes, a qué bares van o con qué tertulias de amigos suelen charlar, pero si hay un asunto que ahora preocupa en Asturias, desgraciadamente preocupa en Asturias, no solo en Asturias, sino en España, pero también aquí, no somos desde luego una isla ni un oasis en este asunto, es el problema de la corrupción política. Hay varios tipos de corrupción, también existe la corrupción económica y corrupción de otro tipo, pero estamos hablando de la corrupción política, también en muchos casos ligada a la corrupción económica, a esa mezcla de intereses públicos y de intereses privados que contamina la actividad pública. Y en ese sentido yo creo que debemos de dar respuesta desde la política a esa absoluta inquietud y desazón ciudadana que ahora mismo, ya digo, recorre las calles de nuestro país. Ya sé que hay otra teoría. Ya sé que hay la teoría que se ha instalado durante mucho tiempo en nuestro país y que, desgraciadamente, yo creo que es una de las causas de la actual situación, que es el que la política en estas cuestiones de la corrupción no tiene nada que hacer, no tiene ningún trabajo que realizar y debe quedarse en un segundo plano, en la retaguardia, esperando a que sean los jueces, en su caso, los que determinen si hay algún tipo de responsabilidad en determinados comportamientos que no son nada ejemplares. Esa es la teoría que han mantenido ustedes. Cuando digo ustedes, digo a la mayoría de los partidos que están en esta Cámara y, desde luego, a los 2 grandes partidos que han construido este sistema durante tantos años. Es la teoría que han mantenido durante mucho tiempo. Una teoría que es la que hace que hoy tengamos una democracia en España parapetada detrás de los jueces y los tribunales. Una teoría que convierte a la actividad pública, a la actividad política, a nuestro modo de ver, en algo muy poco ejemplar. Y la palabra de la ejemplaridad salió ayer aquí en este debate y antes de ayer también en distintas ocasiones. Una teoría que establece o que pone el listón de lo aceptable, de lo asumible, de lo tolerable para un cargo público, para un representante de los ciudadanos, en el Código Penal, única y exclusivamente. Esa sería la frontera. Por encima del Código Penal todo estaría admitido, todo estaría permitido y no cabría reproche de ningún tipo, ni cabría que se hiciese reproche por ninguna otra institución que no fuesen, ya digo, los jueces y tribunales. Y a nosotros nos parece que el listón de lo aceptable a un cargo público, a un representante de todos los ciudadanos, no puede ser en ningún caso, el Código Penal. Tenemos que establecer otros parámetros de comportamiento,
otras fórmulas para medir lo tolerable o lo aceptable. Y en esa teoría, ya digo, se ha vivido durante muchos años. Y no hay más que ver las páginas de la prensa, contemplar los noticiarios de televisión, para ver que hoy la crónica de sucesos prácticamente se ha comido a la crónica política. La ha contaminado de tal manera que nunca se sabe si uno está, ya digo, en la crónica de sucesos o en la crónica política. Y tenemos que establecer esa raya divisoria clara. Y el Instituto, la institución o el criterio por el cual se puede establecer esa distinción es el de la responsabilidad política. Ya sé que es un criterio absolutamente discutible, para muchos aquí algo propio de mercaderes y no de diputados o de representantes de los ciudadanos, pero para nosotros la responsabilidad política es precisamente lo que nos permite distinguir a esa democracia judicializada de una democracia moderna y a la altura de los tiempos. Y la responsabilidad política no es nada más que la asunción de responsabilidades por aquellas gestiones que no se hicieron cuando se debieron de hacer o por aquellas gestiones que se permitieron, se consintieron y se supieron y eran absolutamente incompatibles con el interés general. Eso en unos términos muy generales, muy generales. Hay que asumir la responsabilidad política de las consecuencias de los actos que uno ha hecho, de los actos que hacen los subordinados, de aquellos que, habiéndolo podido saber, sin embargo, no se impidieron. Y aquí ha habido hechos de una gravedad extrema, Y ya me lo han oído más veces, la responsabilidad política, si para algo se instituyó en las democracias modernas, es precisamente para salvar a la política, para evitar la judicialización permanente de la política. Es el instituto que permite la civilización de la política. Y yo quiero reivindicar la política precisamente hoy aquí y a través de estas propuestas. Quiero reivindicar la sana política y la política limpia, que es la que nos están demandando los ciudadanos. Sin apriorismos de ningún tipo, como yo creo que, en fin, en el escaso tiempo de mi trayectoria política he demostrado hasta este momento. No se trata de abrir juicios sumarísimos a nadie, no se trata de abrir causas generales contra nadie, ni contra ninguna institución ni organización, en absoluto. Se trata simplemente de rendir cuentas ante nuestros ciudadanos y de explicarles qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho. Y en este sentido van la primera de las peticiones. Voy a hacerlo en orden inverso. En este caso es el que hace referencia a la comisión de investigación de lo que se ha denominado los fondos mineros y el caso de la fortuna oculta de don José Ángel Fernández Villa. Lo que solicitamos en este caso es una comisión de investigación. Yo creo que el Parlamento asturiano tiene que hacerse cargo de esta situación. El Parlamento asturiano no puede vivir ajeno a un asunto de esta naturaleza, de esta magnitud, y que, vuelvo a decir, está ahora mismo en la boca de todos los asturianos. Y son dos cuestiones. La primera de ellas, una comisión que evalúe las posibles ineficiencias, desviaciones e irregularidades en la gestión en Asturias de los fondos mineros contemplados en los sucesivos planes de la minería. Y no es la primera vez que yo en esta tribuna hablo de esta cuestión y de la necesidad de que abramos esa evaluación. De hecho, en el mes de febrero del año 2013, en julio del año, no en febrero del 2013, se fue la segunda ocasión, en julio del 2012, fíjense ustedes, al inicio de esta legislatura, en julio del 2012, y precisamente como enmienda a una moción del Grupo Foro Asturias, nosotros ya solicitamos algo muy parecido a esto. Solicitamos precisamente una auditoría que evaluase esto que ahora solicitamos a través de una comisión de investigación. Desde entonces no hemos sabido nada que se haya hecho en relación con este asunto. Hubo tiempo suficiente para haberlo hecho y, sin embargo, no se ha querido abrir esa auditoría, no se ha querido abrir esa investigación. Y es necesario hacerlo porque ya se lo he dicho en muchas ocasiones, lo voy a repetir otra vez. Para nosotros
El asunto de los fondos mineros es el gran fracaso de la política, de la clase política asturiana, de toda la clase política asturiana y sindical, política y sindical. Hemos disfrutado de tiempo y hemos disfrutado de una cantidad muy importante de fondos. 2 fondos de la minería, dotados aproximadamente, cada uno de ellos con 3.000 millones de euros, la mitad aproximadamente para Asturias y la mitad de esos 3.000 millones, cada uno de ellos 1.500 millones para regeneración, para reactivación económica, para formación y para incentivación de la instalación de empresas. Todo ello con un objetivo, que era regenerar el tejido empresarial y económico de unas comarcas que perdían su principal fuente de actividad económica y, por lo tanto, de empleo, como en la actividad minera, y que necesitaban generar una nueva estructura empresarial y una nueva estructura industrial. Y hoy la realidad es que eso no ha sido así y, sin embargo, podemos ver para qué ha dado esa cantidad de dinero. Ha dado para múltiples noticias diariamente sobre ineficacias, sobre pérdida de convenios, sobre obras que no se finalizan, que permanecen paradas y que, en definitiva, hay un cuestionamiento absoluto de para qué ha servido esa cantidad tan importante de fondos y a qué se ha destinado. Y tenemos que, como les decía, que dar explicaciones. Tenemos que dar explicaciones, primero, a los ciudadanos asturianos de las cuencas mineras y, segundo, al conjunto de los asturianos, que eran los destinatarios principales de esos fondos. Y tienen que dar esas explicaciones quienes construyeron ese sistema de fondos, ese modelo de gestión de fondos absolutamente ineficaz, y no lo digo yo, lo han dicho hasta ahora todo tipo de instituciones, desde el Tribunal de Cuentas hasta la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias o el Consejo Económico de Castilla y León. Quienes construyeron ese modelo de gestión absolutamente ineficaz que ha permitido que se derrochase esa cantidad importante de dinero y quienes luego lo gestionaron y se aprovecharon de él, yo creo que tienen que rendir cuentas y dar explicaciones de qué hicieron con esos fondos. Y eso está íntimamente relacionado, evidentemente, está íntimamente relacionado con uno de los protagonistas esenciales de la creación y luego de la gestión posterior de esos fondos, que es don José Ángel Fernández Villa, exdiputado socialista de esta Cámara, miembro todavía del Consejo de Administración de una empresa minera pública como es UNOSA, y yo creo que uno de los protagonistas principales de ese modelo de gestión ineficaz y derrochador, y que además, por las noticias que hemos conocido en la prensa y por lo que ha dado por bueno y por seguro su propio grupo parlamentario, mientras todo eso pasaba, mientras todos esos fondos se perdían y se desaprovechaban, parece ser que atesoraba una importante fortuna oculta. El segundo asunto que nosotros proponemos es el relacionado con el otro asunto que ahora mismo está también en boca de todo el mundo y que hemos conocido por noticias también de prensa, que es el relacionado con las retribuciones más o menos opacas que han percibido los representantes políticos en los órganos de gobierno de distintas cajas de ahorros. Esas instituciones que, por una nefasta gestión, una gestión absolutamente politizada y al margen de la profesionalidad que se requería, finalmente han acabado sucumbiendo en esta crisis económica financiera en la que todavía estamos instalados. Y la motivación de esta petición, que lo único que estamos solicitando es un informe, y se lo estamos solicitando al Gobierno de Asturias, porque tiene competencias por esto, tiene competencias para esto, tiene competencias derivadas de la Ley 2/2002 de 23 de junio de cajas de ahorro, que le atribuye precisamente al Consejo de Gobierno el protectorado en la cuestión, el protectorado sobre las cajas de ahorro que tengan su sede en Asturias. Y una de las funciones de ese protectorado, evidentemente, es pedir explicaciones, y pedir explicaciones sencillamente de si en Asturias se ha dado ese tipo de retribuciones, de compensaciones, de servicios prestados en condiciones distintas de las habituales y de mercado, opacas y al margen de la legalidad. Solo pedimos un informe, tampoco anticipamos ningún juicio, y quiero dejarlo muy claro. Pedimos un informe que despeje las dudas, y esas dudas, quienes las han instalado en la mentalidad de los ciudadanos, ha sido precisamente el señor Montoro y el señor de Guindos, cuando manifestaron reiteradamente que ese sistema de retribución se producía en otras instituciones financieras, incluso en otras empresas del IBEX 35, y que estaban siendo objeto de investigación. Ante
ante la siembra de esa duda, nos parece que hay que despejar esa incertidumbre y el Gobierno asturiano tiene que ejercitar sus funciones y pedir ese informe y esas explicaciones a quien las puede dar, en este caso a la fundación que ha sustituido o que ha asumido los derechos de la extinta Caja de Ahorros de Asturias. Explicaciones, preguntas y rendición de cuentas. Eso es lo que estamos solicitando con este asunto también. Otra de las resoluciones, otras dos de las resoluciones que planteamos y que se podrían englobar en eso que el presidente en su primer discurso del primer día habló de pacto contra la corrupción, que él sencillamente circunscribía a que los grupos políticos de esta Cámara y los partidos que representamos firmásemos un compromiso para cesar en sus cargos a aquellos cargos públicos del partido que fuesen objeto de una imputación con la apertura del juicio oral. Bueno, nosotros lo que traemos aquí para engrosar de alguna manera y darle contenido real a ese denominado pacto contra la corrupción son propuestas reales y concretas que nosotros hemos incorporado a la ley de transparencia en un caso y a la ley de buen gobierno en el otro, y que no piden un pacto de caballeros sin obligación posterior alguna, más allá de una obligación moral, sino que traducen en normas concretas, normas legales, esto que deberían de ser comportamientos absolutamente normales. Y en ese pacto yo creo que por una parte está el cese de los imputados, pero ya sé que hay una propuesta del Partido Socialista en un sentido similar, pero sinceramente creo que concreta poco a qué se refiere y hay en algún caso alguna laguna que nos permitimos, que creo que hay que corregir. Y vuelvo a decir, en nuestro caso, no traemos aquí ninguna cosa que no hayamos planteado con anterioridad y que utilicemos en este momento, sino que simplemente traemos aquí unas enmiendas que forman parte de la Ley de Transparencia de Buen Gobierno y que seguramente que tendremos todos ocasión de votar en ese momento, pero que, digamos, como acuerdo político está bien que hoy lo traigamos aquí porque de alguna manera este debate de orientación política general es una referencia para los ciudadanos y podemos asumir aquí, hoy, ante esta Cámara, este compromiso político, todos los grupos, y después trasladarlo en forma de norma a esa ley de transparencia y a esa ley de buen gobierno. Por una parte, está el cese de aquellas personas que estén sometidas a imputación y en las que se haya dictado auto de procesamiento o apertura de juicio oral. Pero también solicitamos otra cosa más, y es un paso previo y anterior. Es decir, que no haya imputados en las listas electorales, que no concurran, porque estamos hablando de cargos públicos sometidos a esa imputación con esa salvedad de que ya haya una resolución judicial, pero puede haber una fase anterior. Y la fase anterior es que, en muchas ocasiones, y en todos los procesos electorales se ha dado esa situación, han concurrido personas en listas electorales en las que estaba esa situación, aunque posteriormente no hayan adquirido la condición de cargo público. Por lo tanto, si llegamos a ese compromiso, y desde luego nuestro partido es un firme partidario de ello, en nuestro caso no hay duda ninguna porque forma parte de nuestros estatutos, con lo cual no tenemos ninguna duda al respecto, llevémoslo hasta sus últimas consecuencias y establezcámoslo en todas las fases posibles. Ni imputados en las listas electorales, ni imputados como cargos públicos o realizando una tarea pública. Y la otra cuestión es una cuestión de puro sentido común, creo yo. Lo que pasa es que resulta bastante difícil a veces que el sentido común se abra paso. Es una cuestión también que está relacionada con la transparencia y con la rendición de cuentas. Si permanentemente estamos diciendo que hay dudas sobre la actividad de los partidos políticos, si permanentemente estamos cuestionando que los partidos políticos estemos gestionando bien los fondos públicos que recibimos, yo creo que a los ciudadanos tenemos que darles cuentas de qué hacemos con esos dineros y con esos fondos hasta las últimas consecuencias. Hoy, la financiación que reciben los partidos políticos es fundamentalmente una financiación pública. Y quiero dejar muy claro que mi partido es partidario de esa financiación pública de los partidos políticos. Hay dos modelos, habitualmente, financiación privada con limitaciones a donaciones y a percepciones de todo tipo de fondos
de una manera u otra, y hay un modelo de financiación que es el modelo más habitual en Europa, que es el de la financiación pública de los partidos políticos. Nosotros somos partidarios de la financiación pública, pero de una financiación pública absolutamente clara, transparente y que explique hasta el último detalle a los ciudadanos qué hacemos con su dinero. Y lo que estamos planteando, por lo tanto, es también, sin apriorismos de ningún tipo, sin enjuiciamiento de ningún tipo, sin abrir ninguna causa general contra ninguna institución, desde luego no contra los partidos políticos, lo que estamos planteando es que si todos los partidos nos financiamos fundamentalmente con fondos públicos, expliquemos a los ciudadanos, digo, hasta sus últimas consecuencias, qué hacemos con esos fondos. Que hagamos un ejercicio de transparencia total, y ese ejercicio, digamos, de bolsillos de cristal de los que se ha hablado reiteradamente, y lo ha hablado también el presidente del Principado, pongámoslo en práctica. Y lo ponemos en práctica con esta medida. Es decir, no solo los partidos, hay muchas instituciones cuya fuente de financiación es fundamentalmente pública. Pues todas esas instituciones cuya fuente de financiación es fundamentalmente pública, y estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de sindicatos, de organizaciones empresariales y profesionales, y cualquier otra institución privada que se financia, cuya fuente de financiación provenga fundamentalmente de fondos públicos, tendrá la obligación de esas obligaciones de publicidad activa, que, por cierto, en la Ley de Transparencia que ha presentado el Gobierno estaban excluidas. Por lo tanto, también esta es una enmienda en la Ley de Transparencia que trata de mejorar esa rendición de cuentas y trata de incorporar esas obligaciones de publicidad activa también a estas instituciones. Y esas obligaciones serían publicar la estructura organizativa, la relación del personal con sus retribuciones. También planteamos en esa ley, por ejemplo, la prohibición de los sobresueldos, que no haya posibilidad de cobrar del partido y a la vez cobrar también de una institución pública, los vehículos, los contratos, los convenios, en fin. Señorías, que todas las instituciones que reciben fondos públicos tienen que explicar qué hacen con ello y tienen que tener esa información en abierto a disposición de los ciudadanos. Que donde va el dinero público esté también el ojo público. Es algo muy sencillo y que yo creo que en este momento donde se extienden muchas dudas sobre la actividad política, este ejercicio de transparencia es muy necesario. Finalmente, planteamos otra iniciativa, que es la relativa, y yo creo que trata de buscar una concreción a una política concreta en relación con uno de los grandes problemas que tiene Asturias, que, como ustedes saben, es el de la baja natalidad, que nos está empujando a un futuro de despoblamiento y de incapacidad de disponer de oportunidades para los ciudadanos de Asturias, ¿no? Y esa baja natalidad, ese despoblamiento, yo creo que exige de medidas concretas. Y en este caso, lo único que traemos a esta Cámara, porque además yo creo que salió a lo largo del debate en varias ocasiones, es nuevamente pedir que se cumpla una moción que se aprobó en esta Cámara en septiembre. El septiembre del 2013, el 16 de septiembre del 2013, una moción de nuestro grupo, precisamente en relación con la red pública de centros de 0 a 3 y que pedía fundamentalmente extender esa red pública, integrar progresivamente a las escuelas infantiles para establecer una verdadera red pública que llegase a todo el territorio de Asturias, una red pública gratuita y una red pública al alcance de todos los ciudadanos. Sin embargo, no se ha optado por esa vía. Ya sé que se ha optado por la vía del consorcio. A nosotros nos parece que eso es un parche. Nos parece que, en fin, no es dar solución al verdadero problema, es tratar de mantener lo que hay. Y en esta cuestión no podemos mantener lo que hay. En esta cuestión tenemos que jugar al ataque porque es una de las principales necesidades hoy en día de las parejas jóvenes para poder conciliar la vida laboral y familiar, y además para dar una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la educación a todos los ciudadanos. Por eso, lo que estamos planteando con esta medida, y vuelvo a decir que es algo que ya planteamos y que ya aprobó esta Cámara, lo que estamos planteando es elevar la tasa de cobertura del primer ciclo de educación infantil. Nosotros en la moción hablábamos de al menos hasta el 50% para el año 2020. Ustedes ya saben que ya se han incumplido las previsiones que había en el plan regulador de las escuelas de 0 a 3
y no se ha incumplido, además quedando muy lejos de ese 33% que estaba previsto de cobertura para el año 2010. Nosotros lo que planteamos es un objetivo hasta el 50% de la población de 0 a 3 años para el 2020, pero queremos avanzar hacia esa red pública, hacia esa gratuidad e integrar las escuelas infantiles municipales y también los jardines de infancia, que dependen todavía del Principado de Asturias, en esa red pública accesible y extendida por todo el territorio de Asturias. Vuelvo a decir, se trata de aplicar medidas concretas de ese pacto demográfico, de ese pacto a favor de la natalidad y del crecimiento también de la población en Asturias, que es algo muy necesario y que, por lo tanto, yo creo que no tendrá esta Cámara inconveniente en aprobarlo cuando ya se aprobó por unanimidad en esa moción en el mes de septiembre. Finalmente, señorías, quiero dejar algo muy claro, que no sé si en el día de ayer se entendió. Cuando nosotros estamos pidiendo estas medidas de combate contra la corrupción, de rendición de cuentas y de transparencia, no lo hacemos desde una vocación de combate contra la política, desde ese discurso antipolítico, sino todo lo contrario. Precisamente porque queremos hacer política, porque queremos rescatar la sana política, porque creemos en este sistema democrático y porque creemos en él, pretendemos regenerarlo y reformarlo antes de que no sea ya posible ni su regeneración ni su reforma. Y, por lo tanto, aquellos que van extendiendo por ahí, en fin, patentes de, no sé, de ser los auténticos detentadores de los valores morales y de la política, yo no sé dónde se obtienen realmente esa superioridad moral. Yo no sé dónde se obtiene, no sé en qué universidad se obtiene, pero aquí hay algunos partidos y algunos diputados que tienen esa tendencia. Yo no sé esa superioridad moral quién se la ha concedido, ¿no?, para calificar las trayectorias políticas, sean cortas o sean largas, de los demás. No, la historia, mire, ayer cuando estaba hablando, y se lo digo al señor Lastra, que fue el que se permitió decir que no respetaba mi trayectoria política precisamente porque no la tenía, decía. Claro, me recordaba usted un chiste del Roto, del diario El País, de hace un par de semanas. Un chiste del Roto que decía, hay banderas, no decía eso, decía, elige una buena bandera y tápalo todo. Yo le digo una cosa, hay banderas del pasado o del presente absolutamente dignas, dignísimas, de absoluto respeto, pero que no lo pueden tapar todo, señor Lastra, no lo pueden tapar todo. Y vuelvo a decir, yo no extiendo patentes de superioridad moral por ahí a nadie, no califico las trayectorias políticas de nadie, pero tampoco voy a admitir que me califiquen las mías. Puedo acertar o puedo equivocarme, pero desde luego lo único que he pretendido y voy a seguir pretendiendo aquí es rescatar la política para los ciudadanos, rescatar la recta política y hacerlo desde las instituciones, cosas que ustedes han tenido muchísimo tiempo para haber hecho y no hicieron. Ahora tienen una oportunidad de hacerlo, pero los que venimos impulsándolo, que venimos pidiendo eso, no nos tache de otra cosa, nada más que de eso, de políticos que queremos hacer nuestro trabajo. Gracias, señor Prendes.